Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es sábado, sábado 24. Oye, faltan 6 días, ya nada más 6 días para terminar este mes. 6 días, 24. Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda. Ay, Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda. Oye, la patrona de los reclusos, Virgen de las Mercedes, óyele. Hoy es sábado, Santísima Virgen María, en esta fiesta. Hoy, Día Nacional del Recluso. Oremos por esos hermanos recluidos, por esos, hoy por ti, mañana por mí. Jesús Maestro, acompáñanos, Jesús, guíanos. 25ª semana del tiempo ordinario. Sí, hoy, Virgen de las Merced. Bienaventurada Virgen de la Merced. La historia de la Virgen de la Merced está vinculada a la del Mediterráneo medieval. En aquella época, los musulmanes que controlaban el sur de España y el norte de África asolaban los puertos cristianos y secuestraban a muchas personas para capturarlas como esclavas. En ese contexto, la Virgen se le apareció a 3 hombres: San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime el Conquistador de Aragón, España. Estas apariciones fueron simultáneas, es decir, ellos estaban en lugares distintos. En el momento de ver a Nuestra Señora, la Virgen los instó a fundar una orden religiosa cuyo propósito principal fuera redimir a los cristianos que terminaron en manos de los musulmanes. De esta manera se fundó la Orden de los Mercedarios, que se erigió en la Catedral de Barcelona, España. La devoción a la Bienaventurada Virgen de la Merced se extendió pronto en Cataluña, luego en toda España y finalmente en Francia e Italia. Con el descubrimiento de América, el culto se extendió ampliamente por todas las colonias españolas. La Orden de los Mercedarios liberó a muchos cristianos cautivos y dio grandes ejemplos de testimonio, como San Ramón Nonato. Actualmente la orden se dedica a la pastoral penitenciaria en muchas partes del mundo y a la lucha por la libertad en la vivencia de la fe cristiana. Virgen de las Mercedes, dame tu ayuda, Virgen. Del libro del Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 al capítulo 12, verso 8. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón y de lo que te recrea la vista, pero sábete que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y rehuye los dolores del cuerpo. Adolescencia y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Creador en tus años mozos, antes de que lleguen los días aciagos y te alcancen los años en que digas: no les saco gusto, antes que se oscurezcan el sol, la luz, la luna y las estrellas, y trae la lluvia, vuelva el nublado. Ese día temblarán los guardianes de la casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por la ventana se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán.
y el ruido del molino será solo un eco. Se debilitará el canto de los pájaros, las canciones se irán apagando, darán miedo las alturas y en las calles rondarán los terrores cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y sea ineficaz la alcaparra, porque el hombre va a la morada de su eternidad y el cortejo fúnebre recorre las calles antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabra de Dios, te alabamos. Y así, vanidad, todo es vanidad. Salmo 90, 89 entre paréntesis. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baja a nosotros la bondad del Señor, y haga próspera la obra de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Disfruta, pero hay que dar cuentas. En la primera lectura tomada del libro del Eclesiastés o Coelet, así también se llama, se nos invita a seguir los pasos del Señor desde nuestra juventud y entregarle a Él nuestra confianza. La juventud es un tiempo para experimentar el sentido de la vida. De ahí que los jóvenes estén en constante exploración de su entorno. Por eso es importante que en esa etapa de la vida les presentemos a Jesucristo como aquel que nos ama y nos acoge, independientemente de quiénes seamos, porque cuando estamos en sus brazos, Él transforma nuestro corazón. Esta presentación de la persona de Jesús se hace con un testimonio de vida atrayente, con la alegría que brota de un corazón que ha encontrado con Dios, que se ha encontrado con Dios, y no desde el juicio y los reproches. Llama la atención que muchos jóvenes se muestran apáticos a escuchar cualquier referencia de Dios. Esto tal vez se deba a que el testimonio de vida que hay en nuestros hogares no corresponde a la fe que profesamos. Por otra parte, en el Evangelio, Jesús habla de su sufrimiento, lo cual espanta y vuelve temeroso
a sus interlocutores. La cruz no debe ser motivo de terror o de rechazo en la vida cristiana, sino motivo de aprendizaje y entrega. No somos inmunes al sufrimiento. Sin embargo, podemos entregar nuestros dolores y angustias a Dios, teniendo presente que no podemos solo, que es necesario dejarnos sostener por Dios y por aquellos que Él en su providencia pone en nuestro camino. Sí, Dios va colocando en nuestro camino personas, va colocando. Y por eso no te desanimes. Al mal tiempo buena cara. Y todo tiene su tiempo, como lo decía ayer en la lectura. Todo tiene su tiempo. A cada día le basta su afán. Nosotros muchas veces nos angustiamos y a veces nos desesperamos y a veces pareciera que no tenemos una fe firme, sólida. Confía en el Señor, apóyate en el Señor y no te desanimes, no te des por vencido. Y hay que asumir la vida. No todo es color de rosa. Por eso las abuelas solían decir: el que quiera su celeste que le cueste. Nuestra Señora de la Merced, la Virgen de la Merced, que significa misericordia. Eso significa merced, misericordia, amor desbordante, ¿no? Es una vocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le aparece a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. En esa época los moros saqueaban las costas y se llevaban a los cristianos como esclavos a África. En esa horrenda condición, muchos perdían la fe al pensar que Dios los había abandonado. Qué triste, ¿no? Pero en la realidad, muchos al vivir eso se olvidaron de Dios. ¿Y por qué? Ahí es donde tienes que demostrar tu fe. Ahí es donde tienes que demostrar. Los pueblos más ricos buscan tu favor. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. Salmo 44, versículo 13, versículo 15, versículo 16. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas al Todopoderoso, al Señor de señores. Señor Jesús, te bendecimos porque tu cruz es signo y prueba de lo mucho que Dios nos quiere. Tú mantienes en pie la esperanza de los pobres, pues tu cuerpo entregado y tu sangre derramada son para nosotros pan y bebida de salvación. Amén, amén, amén. ¿Qué dice el texto? El escándalo de la cruz. Escándalo de la cruz. En medio de la admiración general por lo que hacía Jesús, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es la segunda predicción que de su pasión y muerte hace Cristo en el Evangelio de Lucas. Esta vez sin mencionar expresamente su resurrección. Jesús se autoaplica el título mesiánico de Hijo de Hombre. Profeta Daniel, capítulo 7, verso 13. Que él relaciona con la figura del siervo doliente. Ese siervo doliente del Señor. Según los poemas del tercer Isaías, ayer veíamos el primer anuncio de la pasión, pero entre el texto de ayer y el de hoy se han sucedido varios pasajes, condiciones para el seguimiento de Cristo, su transfiguración y la curación de un endemoniado
epiléptico. Al asombro que este último portento de Jesús causó entre la gente se refieren las palabras del comienzo, en medio de la admiración general por lo que hacía, pues precisamente en ese momento de éxito es cuando predice Cristo por segunda vez su pasión y muerte. ¿Por qué? Para ir preparando a sus discípulos a superar el gran escándalo de la cruz, en que morirá el Mesías. Cuando se le ve con ojos de fe, esa derrota ignominiosa es gran victoria sobre el mal y la muerte. Sí, es victoria. Pero los discípulos no alcanzaban a entender, a dimensionar esa situación. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día sábado 24, ya 24 de septiembre. Oye, 24, como quien dice, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. A 3 meses de ser Navidad. Niño Dios, ¿qué me vas a regalar? Niño Dios. Ya huele a traque. Ya el niño Dios está soplando por ahí. Ya el niño Dios y el Espíritu Santo están haciendo milagros. Los que no venían han llegado ya. Y los que perdían el año ya resultaron ganando el año. Pero, por desgracia, los discípulos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban su sentido. No obstante, algo estremecedor vislumbraban cuando les daba miedo preguntarle sobre el asunto, es decir, sobre qué clase tan extraña de Mesías era él. ¿Qué me dice el texto? Jesús es modelo plural. Dada la enorme riqueza de su personalidad y dentro del común denominador del seguimiento evangélico, Cristo es modelo plural de identificación. Así hay cristianos que valoran en su persona y estilo la espiritualidad del desierto, de la oración y del trabajo, con base en su vida oculta y laboriosa de Nazaret y su continua comunicación con el Padre. Otros acentúan en su figura sublime los rasgos modélicos de su actividad apostólica, anuncio del reino de Dios, su doctrina, sus milagros, su unción por los pobres, su testimonio de vida y su enfrentamiento valiente con los representantes de una religión farisaica y estéril, lo cual lo llevó a una dolorosa pasión y muerte, víctima del odio de sus enemigos, como predice hoy a sus discípulos. Una visión totalizante y una perspectiva exacta de la persona de Jesucristo y del conjunto de su vida y obra solo se adquiere desde el final de ese camino anunciado, es decir, desde su resurrección del sepulcro y su glorificación por el Padre. Por tanto, solamente desde la fe pascual que resumía la profesión de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 16. El ideal supremo, vivo y fascinante que encarna Jesús de Nazaret es lo que mantiene en pie la esperanza de los pobres de Dios y la ilusión de tantos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que ven en Cristo una guía que no defrauda, un modelo de identificación válido y capaz de justificar la entrega incondicional a los demás
porque Él mismo es el signo y la prueba definitiva del amor de Dios que salva al hombre. El Hijo del Hombre va a ser entregado a las manos de los hombres. Estas palabras de Jesús congelan a los discípulos que pensaban en un camino triunfal, camino de rosa, y el camino del cristiano es camino de piedra, camino de espina. No es ningún camino dulce, no es ninguna dulce vida, la dulce vita, como dicen los franceses. No, Señor, esto no es soplar y hacer botella, como dicen las abuelas en su lenguaje coloquial. Palabras que se mantenían misteriosas para ellos, porque no entendían el sentido y tenían miedo de interrogarlo sobre este argumento. Tenían miedo de la cruz. El mismo Pedro, después de esa confesión solemne en la región de Cesarea de Filipo, cuando Jesús dice esto otra vez, reprendía al Señor. No, nunca, Señor, esto no. Tenía miedo de la cruz, pero no solo los discípulos, no solo Pedro. El mismo Jesús tenía miedo de la cruz. Él no podía engañarse. Él sabía tanto era el miedo de Jesús, que esa tarde del jueves sudó sangre. Tanto era el miedo de Jesús, que casi dijo lo mismo que Pedro. Casi: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Esta era la diferencia. Jesús termina diciendo que se haga tu voluntad. La cruz nos da miedo, también en obra de evangelización, pero está la regla que el discípulo no es más grande del maestro. Está la regla que no hay redención sin la efusión de la sangre. No hay obra apostólica fecunda sin la cruz. Papa Francisco. Para reflexionar. La actitud de los apóstoles es a veces la nuestra. Para superarla, debemos seguir profundizando en la figura y personalidad de Cristo, preguntándole nosotros para que Él nos descubra su propio misterio. Así daremos una respuesta mejor a su pregunta personal: ¿quién soy yo para ti? Perdona, Señor, nuestras dudas, vacilaciones. Nos cuesta entender tu mensaje de vida. Por la muerte, con tu palabra y tu espíritu, danos un corazón nuevo y descúbrenos, el misterio de tu persona adorable, para que, amando a los demás como tú nos amaste, participemos en la gloria de tu resurrección. Amén. Virgen de las Mercedes, tú que eres la patrona de los reclusos, de aquellos que están privados de la libertad, intercede por esos hombres y mujeres. Acompaña en la soledad, allí donde están privados de esos hombres y mujeres. Ayúdales a tener un encuentro con tu Hijo. Ayúdales a que ellos puedan asumir una vida de cambio, de conversión. Ayúdalos a que cada uno de ellos pueda conocer de verdad a Jesús, pueda tener ese encuentro que logre permear su vida, cambiar su vida y salir no simplemente de esa prisión de paredes, sino esas prisiones internas, de todas esas cadenas que puedan romperse, de todas esas ataduras, que puedan liberarse de todo ese espíritu del mal, que puedas entender ello ese mensaje, que hoy tú, Santísima Virgen María,
toques el corazón de esos hombres y mujeres, y que hoy seguramente ese mensaje de Dios resuene, ese mensaje de Dios toque corazones, ese mensaje de Dios suscite una actitud nueva, distinta y diferente. Bendito sea Señor, alabado seas por siempre. Virgen de las Mercedes, danos tu ayuda. Virgen de las Mercedes, escúchanos, socórrenos. Amado Señor y Salvador, haz que nuestra vida siempre sea reflejo de tu alegría y misericordia, para que podamos atraer a muchos jóvenes hacia ti. Ayúdanos a ser conscientes de que eres tú quien da sentido a nuestras luchas y acoge con corazón comprensivo a todo aquel que vaya tras de ti. Orienta, Señor, a los jóvenes que se encuentran perdidos en la drogadicción, en los placeres mundanos, que les roban su espontaneidad y los esclaviza al mal. Da paz a aquellos que sufren la depresión y no le encuentran sentido a sus vidas, para que puedan poner su mirada en tu corazón, que perdona y que ama desinteresadamente. Permítenos, Señor, abrazar las cruces que se vayan presentando en nuestro camino. Ilumínanos para vencer la soberbia de creer que podemos resolver cualquier problema solo. Sí, podemos resolver cualquier problema solo. Creernos autosuficientes. Creemos que no necesitamos de nadie. ¡Qué soberbia! Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, enséñanos a confiar en Dios y a recibir el apoyo de aquellos que pones a nuestro lado. Recuerda que merced significa misericordia. Llenémonos de ese amor. Misericordia es el amor profundo, el amor que los biblistas traducen por entrañas. Llénate del amor de Dios. Dedícate a amar como María. Dedícate a servir y a hacer el bien. Y gracias, Señor, por este día. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque eres ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está con nosotros. Santísima Virgen María, acompáñanos. Santísima Virgen María, como Madre que eres, guíanos, oriéntanos. Ven en nuestra ayuda, Santísima Virgen María. Ven que te necesitamos. Tú eres nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, la Madre de los creyentes. Tú eres esa nueva Eva. Hermano, hermana, pide por tus necesidades, por los privados de la libertad, hombres y mujeres, para que María, en su advocación de Nuestra Señora de la Merced, ejemplo de toda virtud humana y cristiana, los acompañe y les manifieste su amor y cercanía. Que ella, como buena madre, los arrope con su manto. Que ella, como buena madre, cuide de ellos. Acompaña a esos hermanos y hermanas que están allí tras una reja, que están privados de la libertad. Los que están en la cárcel no son peores, y los que están fuera son los mejores. Ojo, hermanos, hermanas, aprendamos a orar. Recuerda lo que nos dice Jesús en el juicio final. Recuerda lo que dice Jesús. Cada vez que lo hiciste con uno de ellos, lo hiciste con vosotros. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Y en el fondo es una obra de misericordia. Visitar, orar por el que está privado de la libertad. Pedirle al Señor que suscite ángeles. Que su palabra llegue. Tu palabra toque los corazones de esos hombres y mujeres. Que tú, Virgen de las Mercedes, intercedas por todos, los acompañes. Que tú, Virgen de las Mercedes, estés allí para acompañar a esos hijos,
a esas hijas que claman a ti, que tal vez no conocen a Dios, que tal vez han podido cometer un error o una falla. Todos podemos fallar, todos podemos cometer errores. Intercede por ellos, Santísima Virgen. Intercede por ellos. Intercede por esos hermanos, para que ellos experimenten ese amor, ese verdadero amor, ese amor de ese Padre, de ese Padre. La historia de esta vocación nos remite al siglo XII, donde San Pedro Nolasco, motivado por una aparición de la Virgen, fundó una orden religiosa para la liberación de los cautivos. Esta aparición se conocería como la Virgen de la Merced. La palabra merced nos trae a la memoria la misericordia que siempre la Madre de nuestro Señor tendrá para con sus hijos. Oremos de una forma muy especial por los cautivos, aquellos que están presos, secuestrados, en estado de esclavitud o bajo el yugo de los traficantes de personas. También pidamos por los presos de la drogadicción, los placeres que el mundo ofrece y el egoísmo, para que, amparados por nuestra buena Madre, podamos sentirnos libres de ir a anunciar la libertad a los cautivos. Amén. Bendito Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor, auxilio María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos, hermanos.